Iniciaremos en nuestro canal esta sección ¿qué tienen en común o de diferentes ciertos políticos, ciertos gobernantes, por ejemplo, que hemos tenido en nuestro país, o ciertas personas que están en la contienda política en la actualidad y en el pasado? Vamos a ver el caso de Josefina Vázquez Mota, que en el 2012 contendió por la presidencia de la República frente al candidato puntero en ese momento, Enrique Peña Nieto, el presidente de los medios de comunicación, básicamente Televisa y TV Azteca, y el, como le llaman, eterno candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Josefina tenía la ventaja o desventaja de que era la candidata del partido oficial, del partido en el poder, el Partido Acción Nacional. Pero se tenía que tomar una decisión al momento de la campaña, que no tomaba vuelo, que seguía en primer lugar Enrique Peña Nieto. Entonces debía de hacerse algo. Y el dilema era si la campaña debía de fijar una continuidad con el gobierno de Felipe Calderón, porque para ese momento ya Felipe Calderón, aunque tenía ciertos partidarios también, es cierto, acuérdense que en política y en gobierno se polariza la gente, se toman bandos. Entonces había gente que apoyaba el gobierno de Calderón, la famosa guerra contra la delincuencia organizada, más correctamente dicho, el combate directo y frontal con la intervención del ejército a la delincuencia en nuestro país, con los famosos daños colaterales que sabemos que trajo, el aumento en los índices de delincuencia, violencia generó más violencia, ajuste de cuentas, peleas de plazas, etcétera, por parte de los cárteles. Entonces la decisión para ese momento en la campaña de Josefina Vázquez Mota era o continuidad con el gobierno de Felipe Calderón, le enviamos ese mensaje a la población, o bien un cambio y tomar distancia con Felipe Calderón. Se dice, y Álvaro Delgado en su libro El Amaciato nos refiere muy bien esto, que se tomó la decisión del cambio, de tomar distancia del gobierno de Calderón. Y así surge Josefina Diferente, la frase o el lema Josefina Diferente, que supuestamente fue acuñada por Roberto Gil Suart, miembro del Partido Acción Nacional, todavía hasta la actualidad, y que fue incluso reconocida y aplaudida esta idea por Antonio Solá, el famoso español creador durante la campaña electoral de Felipe Calderón, el llamado creador de presidentes, de aquella campaña en el 2006 de Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Entonces, avalado por los asesores de campaña de la misma Josefina ya en el 2012, se crea esa frase, Josefina Diferente. El problema es que no se supo identificar y mandar el mensaje de diferente a qué. ¿A qué se refería? Con respecto a qué estaban haciendo esa separación, con respecto al gobierno actual, con respecto a los demás candidatos, etcétera. Por el hecho de ser mujer, etcétera. Por ahí se dice que fue uno de los errores de la campaña de Josefina. Además, súmenle otro, que también lo refiere Álvaro Delgado en su libro. Se contrata a Pedro Torres, este famoso productor que hiciera el video de La Incondicional de Luis Miguel, que tuviera una relación con la actriz Lucía Méndez, pero famoso productor durante muchos años de Televisa, que además era publicista de Enrique Peña Nieto. Por eso se le llamó el infiltrado. ¿Cómo llevas a tu campaña, para que te haga los spots de campaña, al publicista de tu contrincante, de la persona que va en primer lugar? Es absurdo. Bueno, pues ahí están los dos errores. Josefina Diferente, no se supo explicarle a la gente diferente a qué, a quiénes. Y además, súmenle al productor Pedro Torres, que si vemos en los videos, en los spots que él dirigió, pues resulta que la imagen de Josefina es sombría, es oscura, incluso la vemos en esta foto, no le da luz, no mandaba un mensaje atrayente hacia la población, al contrario. Incluso en el debate de candidatos veías
a una Josefina falsa, a una Josefina tiesa incluso. Después se hace la invención de la jefa, ahí lo vemos en uno de los camiones, pero también es un mal mensaje, que incluso ahora se retoma en el 2018, pero con otra candidata, también mujer, y acuérdese que estamos en lo que tienen en común o de diferente, pero en el 2012 se hablaba de que la jefa era Josefina Vázquez Mota. Es un mensaje no adecuado, puesto que aunque para la población mexicana la jefa, regularmente así le decimos a la mamá, a la jefecita, a la que manda, pues también la jefa tiene connotaciones negativas, porque es la que manda, hay intolerancia, es lo que la jefa diga y nada más. Ella es la que manda. Incluso en los matrimonios mexicanos, ¿verdad?, cuando los hijos van y le piden permiso al papá, hay veces que lo mandan con la jefa. Tú dile a tu jefecita, es ella la que manda, es ella la que decide. Manda un mensaje de anulación de la democracia. Para un partido que se precia desde su nacimiento de luchar por la democracia, como es el Partido Acción Nacional, pues el mensaje no era muy correcto. Pero ese mensaje, vamos a ver a lo que tienen en común, ahora en la actualidad, en el 2018, ese lema de la jefa es retomado y aplicado por la coalición Por México al Frente, integrado, ya sabemos, por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, para apoyar la campaña para jefa de gobierno de la Ciudad de México de Alejandra Barrales. Y ya habíamos analizado los colores y por qué se utilizan en la coalición Por México al Frente estos tres colores, derivados de los tres partidos políticos que la integran. Pero a diferencia de la campaña, por ejemplo, de Anaya y de la mayoría de los candidatos que están por esta coalición, el azul se utiliza primero el azul del Partido Acción Nacional, después el amarillo del PRD y finalmente el naranja de Movimiento Ciudadano. Aquí se invierten el orden de los colores para colocar en la parte de arriba, si lo vemos, del mapa o el contorno de la Ciudad de México, pues al color amarillo, porque Alejandra Barrales pertenece al Partido de la Revolución Democrática, al PRD. Luego viene a un lado el color naranja de Movimiento Ciudadano y en la parte baja tenemos al color azul. Y es lógico que se diera preeminencia, superioridad al color amarillo. Se trata del segundo cargo más importante después de la presidencia de la República. Hubo un acuerdo entre estos tres partidos, se disputaron los cargos a contender y bueno, al PAN le tocó el más importante con Ricardo Anaya, pero desde hace algunos años el segundo en importancia en elecciones pues es definitivamente la jefatura de gobierno de la ahora denominada Ciudad de México, o CDMX. El mensaje aquí es bien distinto, no se está hablando de la jefa a una persona, sino se está hablando de la Ciudad de México. Además, se trata del cargo de jefa o jefe de gobierno. En el caso, estamos hablando, en el caso sería una mujer, si ganara Alejandra Barrales, entonces se toma en cuenta, se manda ese mensaje. Al mencionar es la jefa. Ciudad de México o CDMX es la jefa de todas las ciudades. Es un buen mensaje transmitido a la población de orgullo capitalino, que no les falta a los habitantes de la Ciudad de México y que además tienen de sobra razón. Por eso decimos muchas veces los que somos de otros estados que los capitalinos se creen mucho, pero no nada más se tiene esa percepción en este país. En la mayoría de los países es así. ¿Por qué? Porque la capital de un país es el centro político, artístico, económico. Los estados, por ejemplo, en nuestro país subsidian a la capital, nos guste o no. Los mejores empleos y los mejores pagados también están ahí. Es el centro de muchas empresas, de muchos centros de negocios, etcétera. Entonces es lógico que se sientan orgullosos de ser de la capital del país. Y este mensaje es para
confirmar ese orgullo. La Ciudad de México es la jefa de todas las ciudades y requiere una jefa. Ese es el mensaje. Y esa jefa, con esta campaña, pues sería Alejandra Barrales. Entonces, a diferencia de que pudiera tener connotaciones negativas, el utilizado para una persona, aquí no se está hablando de una persona, o al menos no de manera directa, se está haciendo de manera indirecta, porque aquí no solamente estamos hablando de que la Ciudad de México es la jefa, sino también esperando que votes por una jefa de gobierno y que esa jefa de gobierno sea Alejandra Barrales. Pero está en segundo término, está de manera indirecta o como un mensaje subliminal, porque se está hablando en un principio de la Ciudad de México, que es dándole el realce y la importancia que tiene. Aquí vemos en un acto de campaña, aquí sí se respetaron en la B de Barrales los colores primario de el PAN, luego el amarillo del PRD y luego el de Movimiento Ciudadano, integrando la B de Barrales. Y el apoyo que le está dando el pueblo en las diferentes delegaciones, asumiendo también para ellas y para ellos el mote de jefes y jefas. Entonces se están uniendo a esa campaña con Alejandra Barrales. Caso Margarita. Veíamos ahorita que con la campaña y el lema de Josefina diferente en el 2012 se toma entonces distancia con Felipe Calderón, pero en su último acto de campaña, sin embargo, lanza un mensaje. Josefina Vázquez Mota, el estadio OmniLife en la ciudad de Guadalajara, y ahí menciona que en su gobierno, que de ganar ella la presidencia, va a llamar a Felipe Calderón Hinojosa para que sea el Procurador General de la República. Se dice que esta petición se la hizo el mismo Felipe Calderón a Josefina, y Josefina, después de meditarlo mucho, decidió hacer uso de esa recomendación en el último acto de campaña. ¿Y dónde está la contradicción? Que si pretendías con el Josefina diferente marcar una distancia e irte por el cambio en vez de la continuidad de las políticas de gobierno de Felipe Calderón, dentro de la cual estaba la cuestión de seguridad, pues en tu último acto de campaña te estabas desdiciendo. Y fue un mensaje muy fuerte para la población y para aquellas personas que habían sufrido toda esa mal llamada, desde mi punto de vista, guerra contra el narco, porque los que no querían continuidad y no querían seguir sufriendo los estragos de esa política de gobierno, pues los atemorizaste más y los confundiste. Y a los otros los confundiste. Pues entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Eres una persona congruente? Si a unos meses de distancia nos decías que eras Josefina diferente y ahora dices que vas a llamar a tu gobierno como Procurador General de la República a Felipe Calderón. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué tiene de diferente con Josefina Vázquez Mota? Bueno, todos sabemos que ahorita Margarita Zavala está contendiendo por la presidencia de la República, que es esposa de Felipe Calderón, y en sus primeros actos previos a obtener la candidatura, en las diferentes entrevistas, no lograba zafarse de esa relación con su marido y sus acciones en materia de seguridad. Constantemente la pregunta era esa, la relación, ¿qué haría ella de diferente? O que si haría lo mismo. La bombardearon mucho con esas preguntas. Ahora, ¿qué decidió su equipo de campaña? ¿Qué decidieron sus asesores? Y ella, e incluso también, me imagino el mismo Felipe Calderón, porque les repito, como les dije en otro video, si Felipe Calderón como presidente de la República intervino en muchos cambios y en muchas cuestiones de la campaña de Josefina Vázquez Mota, porque era el presidente y porque se trataba de la candidata de su partido, ahora imagínense si no va a estar interviniendo en la campaña de su esposa. También aquí había un dilema. En el 2012 el dilema era o cambio o continuidad. En el 2018, o tomo distancia del gobierno. El dilema para Margarita es el siguiente. O toman distancia del gobierno de Felipe Calderón y critican
a su gobierno y las políticas que se adoptaron, o bien acepto esa relación, y no solamente la acepto, sino que además que de llegar a la presidencia, el tema de la seguridad será el combate frontal a la delincuencia. Es decir, adoptará, de llegar a la presidencia, políticas similares a las de su esposo. Para ello ya manifestó que crearía una Secretaría de Seguridad Ciudadana que sacaría a la que Enrique Peña Nieto. Recuerden que Enrique Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y la integra a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué está proponiendo Margarita? Hacer lo contrario, es decir, crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana, profesionalizar a la policía, porque ella acepta ya como uno de los problemas más fuertes en el país, como lo es si se habla de corrupción, pero también de seguridad. Ella decide señalar ciertas ideas en materia de seguridad que nos reflejan un claro apoyo al gobierno de Calderón y de llegar a la presidencia lo que sería a lo mejor una continuidad, un gobierno parecido al que tuvo su marido. Entonces, para que se acabe las constantes preguntas de los periodistas, ella dice, bueno, voy con todo y voy contra la seguridad. Y se crea ese lema de campaña para Margarita en los últimos días, seguro con Margarita. Acuérdese que está sacando provecho de valores Margarita. Una mujer valiente, una mujer con valores, y uno de esos valores sería aplicado en su gobierno para aplicar medidas en contra de la inseguridad que se sufre en nuestro país. Por eso se crea ese lema, seguro con Margarita. Tendremos el México que queremos. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Ya habíamos mencionado los colores. Una clara referencia al PAN. La vestimenta también habíamos hablado en otro video ya. Habíamos dicho también que iba a ser muy común ver estas imágenes de Margarita con las manos arriba, posturas que en lenguaje corporal significan honestidad, significan no tener nada que esconder, etcétera. O al menos es el mensaje que se intenta enviar, que también utilizó su esposo en la campaña presidencial que le tocó. Aquí tenemos otro ejemplo, valores Margarita, presidenta. Y esta frase, tú te mereces más, decide por tus sueños y no por tus miedos. Hay que recordar, o está ligada a esta frase, a que también ha mencionado que no hay que ser conformistas, que no hay que conformarse con el mal menor a la hora de votar, que no hay que conformarse con el mal menor cuando hay un bien posible. No nos conformemos con el candidato menos malo, menos corrupto o menos autoritario, porque hay mejores candidatos. Ese es el mensaje. ¿Y quién es ese candidato? Pues, lógicamente, Margarita Zavala. Ese es el mensaje que se intenta enviar. En estos días también salió, si se fijan, también ya están cambiando un poco los colores, valores Margarita, siempre separando valor de la ES con los colores, resaltando la ES en otro color distinto, para enviar el mensaje de que Margarita tiene valores, pero además es una mujer valiente. Valor es Margarita, presidenta. Esta frase, no hay que criminalizar la pobreza, los criminales están llenos de dinero, que la dijo también en el primer debate que acabamos de presenciar, y esa frase va directa a Andrés Manuel López Obrador. Cuando se habla de la amnistía y que sus voceros han dicho que cuando se habla de la amnistía no se trata de darle amnistía a los grandes capos del narcotráfico, sino a aquellos pobres que han tenido que cultivar droga pues para subsistir, para tener los medios para subsistir. Aquí la respuesta es concreta por parte de Margarita. El hecho de que seas pobre no significa que seas un criminal. Los criminales están llenos de dinero. Entonces ahí está ese mensaje hacia López Obrador, que también ha justificado que hay tantos delincuentes porque los jóvenes no tienen ni oportunidades de estudio ni de trabajo. Entonces esa frase es una clara alusión a Andrés Manuel López Obrador. Y en estos últimos días se ha reforzado más el lema seguro con Margarita, mandando un mensaje, lo cual creo que fue lo correcto.
Si constantemente uno de los ataques en contra de Margarita iba a ser esa relación con su esposo y con las políticas de gobierno de su esposo, fundamentalmente en materia de seguridad, vamos a cambiar la estrategia y vamos a adoptar lo que está haciendo un ataque como una fortaleza, como una fuerza. Se la están jugando, pero yo creo que fue lo mejor, porque no se iba a poder desprender de esa relación con su esposo y su gobierno. Se la están jugando, ¿por qué? Porque se pretende obtener el voto de aquellos que estuvieron de acuerdo con el gobierno de Calderón. Calderón tiene todavía muchas personas a su favor y muchos consideran que ha sido uno de los mejores gobernantes de este país. Posiciones distintas, lógicamente hay otro sector que considera que es el causante del incremento de la violencia en los últimos años, pero entonces el mensaje va a ese sector que sí está de acuerdo con el gobierno de Calderón, para que apoyen a su esposa, para que ese apoyo alcance a su esposa, que es ahora candidata a la presidencia. Yo creo que fue una buena elección por parte del equipo de campaña. Aquí tenemos una más: seguridad. Ni pactos ni amnistías, defenderé con valor a tu familia, seguro con Margarita. Y finalmente esta, que fue una invitación a través de sus redes sociales para el primer debate presidencial 2018, donde vemos pues desdibujadas las imágenes de los otros 4 candidatos y en la imagen principal y de color a Margarita, esperando sin duda que ese fuera el resultado del debate. Ustedes tendrán la mejor opinión al respecto. Y esas son